la próxima semana, el martes y jueves, no tendríamos actividad por los exámenes, sino hasta prácticamente el 29. Entonces vamos a avanzar con este punto, tratar de concluirlo hoy, si no, pues el próximo día de clase. Y este va a ser el último punto del contenido del examen, del cual vamos a hablar antes de concluir la sesión de esta tarde. Como siempre, pues compartimos ahí uno de los pensamientos, en este caso de un gran jurista, un gran político y un gran juzgador de los Estados Unidos de América, don John Hay, quien pues al referirse al abogado como profesional del derecho, claramente establece que la ley más importante es la moral. Es decir, la moral de un profesional del derecho es un baluarte importante para el ejercicio de la profesión. Y dice, y el mejor abogado, tus principios. Pues sabemos que el abogado debe desempeñarse atendiendo a los principios y valores éticos, morales y espirituales. Y también dice, el mejor juez, tu conciencia. Digamos, es un pensamiento que llama mucho a la reflexión sobre si queremos aplicar contenido al desempeño de digamos, de la función de abogado. Bien, hoy pues nos corresponde abordar uno de los temas que tiene mucha relación con el tema que anteriormente abordamos, que es la acción penal. Y podemos iniciar señalando que la comisión de un hecho delictivo o de una falta genera acciones. Por un lado, la acción penal, que es prácticamente la promoción, la petición que formula el agraviado, la víctima u ofendido de un hecho delictivo, poniendo en movimiento a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Público y a otras instituciones para que su derecho afectado pueda ser reparado. Entonces, la acción penal, por un lado, persigue la investigación y la persecución penal de un hecho delictivo o una falta. Pero paralelamente a la acción penal, encontramos a la reparación digna. Y la reparación digna, básicamente lo que pretende es el resarcimiento, la indemnización, el reconocimiento de un derecho afectado como consecuencia de ese delito o de esa falta. Es decir, que la reparación digna lo que pretende es deducir las responsabilidades civiles al sindicado o a los sindicados que incurrieron en la comisión de un hecho punible para que los daños y perjuicios provocados por ese delito o por esa falta puedan ser reparados, puedan ser resarcidos, puedan ser indemnizados. El Código Procesal Penal, al ser reformado en el artículo 124, introdujo lo que es la reparación digna. Y vamos a analizar más adelante el contenido, qué es lo que comprende, qué es lo que abarca la reparación digna. Pero esencialmente la reparación digna lo que busca es el resarcimiento o, digamos, deducir, como decía, responsabilidades civiles al imputado o a los imputados por los daños y perjuicios causados por ese hecho delictivo. Con estas ideas primarias, pues ya tenemos una noción muy general de lo que es la reparación digna. Sin embargo, existe dentro de la doctrina varias definiciones o conceptos o ideas, criterios en relación a lo que debemos entender o comprender por reparación digna. Y la primera definición que aparece en la presentación establece que es el derecho que tiene la víctima o agraviada de exigir ante el órgano jurisdiccional competente la restitución o resarcimiento de los daños
y perjuicios causados por el delito o por la falta. Obviamente, al existir la vulnerabilidad al Código Penal, infringiendo un tipo penal, que ese tipo penal va a afectar a una persona, en este caso víctima, pues la acción penal se entabla, se promueve, se plantea o se formula para que esta persona, a quien se le imputa la comisión de ese hecho delictivo, pueda ser sometido a un proceso penal. Y que en su momento, luego del debido proceso, pues sea sancionado si corresponde, en virtud de haberse acreditado su participación y responsabilidad penal en el mismo. Y como decía inicialmente, a la par de esta acción penal, pues encontramos a la reparación digna. Y la reparación digna lo que busca única y exclusivamente es deducir responsabilidades civiles. La reparación digna, más que todo, si la víctima de un hecho delictivo la promueve, es la pretensión, su pretensión es obtener una indemnización, un resarcimiento de los daños y perjuicios que le generó, que le provocó la comisión de ese hecho delictivo o esa falta. Esa es básicamente la finalidad de la reparación digna. También se dice que la reparación digna es el derecho que tiene la víctima o agraviada para demandar al sindicado respecto a la restauración del derecho afectado por el delito o falta y ser reconocida como persona con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. La reparación digna es una facultad de la víctima o el agraviado querer promoverla o no. Es decir, no existe, la ley no le obliga a que él formule la reparación digna para obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios causados por el delito. Queda a discreción de la víctima si dentro del proceso penal o independientemente del proceso penal puede o no promover la reparación digna. ¿Ya? Entonces, eso ya, como les decía, ya quedará a criterio de la víctima del delito si promueve o plantea la reparación digna. Entonces, con estos elementos entendemos qué es lo que realmente implica o significa la reparación digna. Les decía que el Código Procesal Penal, más que todo antes de la reforma del 2011, que se hizo a través del decreto 7-2011 del Congreso de la República, introdujo la reparación digna. Anteriormente, pues, estaba como la acción civil, ¿ya? Que al final, pues, como les decía al inicio, la reparación digna es más que todo para deducir las responsabilidades civiles al indicado por juicios que causó por la comisión del delito. Y el fundamento legal de la reparación digna lo encontramos concreta y específicamente en los artículos 124 del Código Procesal Penal, 338, 382, 393 y 538 del Código Procesal Penal. Pero también sabemos que, de conformidad al artículo 112 del Código Penal, toda persona responsable penalmente también lo es civilmente. Y entonces, a partir del artículo 112 al 122 del Código Penal, encontramos también un fundamento de lo que es la reparación digna, o en este caso, la ley se refiere a la responsabilidad civil. Y también encontramos un fundamento en el artículo, a partir del artículo 645 al 673 del Código Civil. Bien,
Si vemos rápidamente el artículo 124, y le vamos a pedir favor a Luis Sánchez que nos lea el artículo 124, que regula expresamente lo que es la reparación digna. No sé si está Luis Sánchez. O alguien que le dé lectura al artículo 124, por favor, del Código Procesal Penal. Buenas noches, Lick. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. Acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada en el relato de la sentencia, se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de la reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. Segundo, en la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de indemnización, la restitución y, en su caso, los daños o perjuicios o las reglas probatorias, y pronunciarse la decisión inmediata en la propia audiencia. Segundo, la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y la pena se integra a la sentencia escrita. Cuarto, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o al tribunal competente la adoptación de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de la responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no hubiere sido ejercida por esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla por la vía civil. Muchas gracias. Bien, ahí prácticamente el artículo 124 abarca todo lo que debe entenderse o comprenderse del contenido de lo que es la reparación. Sin embargo, pues, como les decía, mediante el decreto 7-2011 del Congreso de la República, pues se reformó toda esa parte del Código Procesal Penal que se refería a la acción civil, al actor civil, etcétera. Fueron derogados prácticamente varios artículos y se introdujo el 124, se reformó el 124, y introduciéndose la institución jurídico-procesal que hoy conocemos como reparación digna. Bien, entonces, con lo expuesto, dice Karen Maca, es decir, que si no fue condenado no puede pedir reparación digna. Pues fíjense que esta es una pregunta bien interesante, porque el Código Procesal Penal, de acuerdo a la interpretación de los artículos, especialmente el numeral 1, que dice que la acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El legislador quiso decir es que si hay sentencia condenatoria, pues, y si se ejerció la reparación digna, pues tendrá que declararse la misma procedente o dependiendo, porque también puede ser declarada improcedente si no se acredita con las pruebas suficientes del daño y perjuicio causado. Pero si se acredita fehacientemente con documentos, peritajes,
etcétera, y otros medios de prueba, los daños y perjuicios emergentes del hecho delictivo, pues tendrá que declararse con lugar la reparación digna. Sí, y lo que da, pues, tal y como está redactada la ley, pues da la idea de que si la sentencia es absolutoria, pues entonces no tendría prácticamente ninguna, no podría declararse con lugar la reparación digna. O sea, se interpreta ya que si la sentencia es absolutoria, no podría entonces admitirse, si se ejerció la acción, la reparación digna, pues tendrá que declararse con lugar. Sin embargo, si ustedes ven, podemos irnos a algunos artículos del Código Procesal Civil, perdón, del Código Civil, en donde podemos encontrar que la, si vemos, alguien tiene su Código Civil a la mano, y por favor le dé lectura para responderle aquí a Karen el artículo 1647. Decía el artículo 1647 del Código Civil. La exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare, atendiendo las circunstancias especiales del caso. Gracias. Sí, digamos, de acuerdo al Código Procesal Penal, si la sentencia es absolutoria, pues prácticamente ya no subsiste. Sin embargo, el artículo 647 del Código Civil dice: la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser pero en la casa. que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Tal vez don Philip O sea, tiene el Código Civil prácticamente da o habilita que, no obstante de que al imputado se le exima de responsabilidad penal, eso no implica que se le exima también de responsabilidad civil. Y imaginémonos que la víctima planteó la reparación digna y no dentro del proceso penal, sino lo hizo en la vía civil, pues con fundamento a esa norma, él puede prácticamente exigir la reparación digna, porque claramente el artículo del Código Civil dice que, no obstante que sea, digamos, por decirlo así, absuelto en materia penal, pero como la responsabilidad civil también es independiente, pues entonces puede en un momento dado ser responsable de esa responsabilidad civil. Entonces, si aplicamos esa disposición contenida en el Código Civil 1640, pues entonces, aun y cuando haya sido absuelto o haya emitido una sentencia absolutoria en materia penal, pues él, si reclama los daños y perjuicios en la vía civil, pues puede obtener una sentencia favorable. Y aprovechando que, digamos, estamos viendo algunos conceptos que van del Código Civil que son aplicables a la reparación digna, ya que el artículo 1645 a 1673 regulan todo lo relativo, no solo a la reparación digna, sino se refiere todo este capítulo a los daños, digamos, a las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Y ahí pues comprende los daños y perjuicios causados por el delito y otras formas de daños que no necesariamente sean provenientes de delito o falta. Pero pero hay 3 o 4 artículos del Código Procesal Civil que vamos a ver más adelante, se refieren a lo que es los daños y perjuicios provenientes de la comisión de un delito o falta. Bien, ¿alguna pregunta además hasta ahorita?
Bien, Gabriela. Sí, licenciado, buenas tardes. Me queda Buenas tardes. una duda. Dígame. Con lo que usted acaba de explicar, por ejemplo, si es un tema penal y usted decía que si se pide la reparación digna por vía civil, puede ser que se consiga algo. ¿Cuál sería la vía? ¿De una vez irse y poner lo civil, aunque sea un juicio penal, o cómo se maneja Sí, eso más o menos? sí, digamos, la ley establece que puede hacerse simultáneamente dentro del proceso penal, es decir, ejercer tanto la acción penal como la reparación digna, ¿ya? Dentro del mismo proceso penal, es decir, se ventilan o se desarrollan las dos acciones dentro del proceso penal. Pero también la ley permite que si la víctima o el agraviado no desea promover la reparación digna dentro del proceso penal, pues puede hacerlo en la vía civil. Ya esa queda a discreción, esa decisión queda prácticamente a discreción de la víctima o el agraviado. Si él decide promoverla dentro del mismo proceso penal, pues no habría ningún problema. Pero si no decide hacerlo dentro del proceso penal, sino prefiere hacerlo por la vía civil, pues también la ley permite que pueda hacerlo de esa manera. Entonces, esa es una decisión ya de la víctima del agraviado por qué vía va a promover la reparación digna. Gracias, licenciado. Bien, si no hay otra duda, entonces continuamos con el contenido del tema. Y en este sentido, pues vamos a más que todo desglosar lo que ya vimos en el artículo 124, porque les decía que el 124, pues al hacer referencia a la reparación digna, y prácticamente su contenido nos da la idea de qué es lo que comprende todo lo que es la reparación digna. Y en ese sentido, que Kevin Rodrigo dice si hay alguna ventaja según la vía que se tome. Bueno, eso, si es la vía penal dentro del mismo proceso penal, pues eso prácticamente avanzaría conforme va avanzando el proceso penal. Y si se prefiere la vía civil, pues entonces habría que esperar que la sentencia quede debidamente ejecutoriada, es decir, que no esté, si es condenatoria, por supuesto, que no quede, digamos, recurso pendiente contra ese fallo judicial, y entonces la víctima puede promoverla en la vía civil en forma independiente, o bien al iniciar la acción penal, pues también podría hacerlo en la vía civil simultáneamente. Entonces eso ya dependerá de la estrategia de su abogado director, en este caso de la víctima, la decisión más adecuada de acuerdo a los intereses y derechos de la víctima. Bien, ¿qué comprende la reparación digna de conformidad al artículo 124? Primero, restauración del derecho afectado por el delito o falta. Es decir, que exista un reconocimiento del Estado a través de los órganos jurisdiccionales que ese derecho ha sido vulnerado y como consecuencia de esta transgresión, pues hay que restaurar ese derecho. Por un lado. Luego también se dice que ser reconocido como persona o sujeto de derecho, con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Es decir, que la víctima debe tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos dentro del proceso penal. Es decir, que no existan privilegios para el sindicado, sino que debe existir una igualdad procesal, ¿ya? Y esa igualdad procesal implica también que la víctima se le reconozca, como, digamos, su dignidad como persona. ¿Y por qué es que el artículo 124 establece esto? Porque recordemos que durante tiempos memorables, la víctima siempre ha ocupado un papel secundario, la víctima siempre ha sido vista o de una forma desigual ante
los derechos del imputado. Entonces, lo que se pretende es que exista un equilibrio, que exista equidad entre el imputado y la víctima. Entonces, que sea reconocida, pues, que se le deje, que se respete la dignidad de la, digamos, de la víctima. Entonces, también, pues, se pide, se exige, de acuerdo a la ley, ese extremo. Y también el artículo 124 dice lograr su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida en que tal reparación sea humanamente posible. ¿Ya? Porque la víctima de un hecho punible, aparte del perjuicio y daño causado emocional, patrimonial o de otra naturaleza, pues también necesita ser, digamos, reincorporada a la sociedad a efecto de que la afectación de hecho delictivo no perjudique gravemente su personalidad, no afecte gravemente su estado psicológico o emocional, sino que hay que tratar de darle la atención profesional adecuada para que logre reincorporarse a la sociedad. Y que digamos el daño causado por digamos por ese hecho punible no vaya más allá de digamos circunstancias que afecten de manera grave no solo física sino emocionalmente. Y luego pues también la reparación indica una indemnización, que esa indemnización pues como vamos a ver más adelante puede ser económica o puede ser de otra naturaleza. Bien, ¿alguna duda o pregunta, compañeros? Bien, entonces, si no hay ninguna duda en cuanto a ello, pues continuamos con lo relativo a lo que es las características de la reparación digna. Aquí hemos citado a un jurista guatemalteco, al doctor José Gustavo Girón Payés. Él escribió un módulo sobre la reparación digna en el año 2017. Y dentro del contenido de ese módulo, él destaca las características que a su criterio y que nosotros compartimos relacionados a lo que es la reparación digna. Por un lado, él dice como primera característica que la reparación digna es postdelictual. ¿Por qué es postdelictual? Porque es una consecuencia del delito o falta. Procede después de la emisión de la sentencia condenatoria. No aplica en sentencia absolutoria, ¿ya? Entonces, y eso realmente, Karen, cuando hacía la pregunta, Karen, digamos, llama la atención que, digamos, si la sentencia es absolutoria, prácticamente entonces ese perjuicio y daño causado por el delito queda prácticamente sin ser resarcido, ¿ya? Y creo que aquí, pues, no se tomó en consideración o no se toma en consideración que tanto la acción civil como la acción penal son totalmente independientes, porque la acción penal busca la sanción del sindicado por la comisión de ese hecho delictivo, en tanto que la reparación civil o la reparación digna busca el pago de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por ese delito. Y por eso es que el legislador en el Código Civil establece, no, si bien se exime de responsabilidad penal al imputado, esa decisión no lo exime de las responsabilidades civiles. Y si pensamos de una manera justa y tratando de hacer justicia, esa decisión es la que debería de prevalecer.
Porque si bien es cierto que al emitirse una sentencia condenatoria, se libera de todos los cargos al sindicado, pues de todos los cargos penales, ¿ya? Pero eso realmente, al también liberarlo de las responsabilidades civiles, pues ahí se evidencia una desigualdad procesal, se evidencia que el daño y perjuicio causado por el delito no es reparado. Entonces, es una situación injusta en ese sentido. Bien, luego dice, la víctima como sujeto procesal tiene derecho a demandar la reparación del derecho lesionado y la indemnización de daños y perjuicios provocados por el delito. Precisamente el legislador, al regular la reparación digna, lo que busca es que ese daño y perjuicio provocado por el hecho punible no quede impune, ¿ya? Entonces, le está otorgando a la víctima ejercer ese derecho para obtener esa satisfacción del daño y perjuicio causado por el delito, ¿ya? Y luego dice, es procedente solicitar medidas cautelares. Y eso también lo establece el artículo 124, ¿verdad? Que dice, sobre todo el numeral 4 del 124, que dice, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. ¿Qué implica esto? Que se le está dando el derecho a la víctima de solicitarle al juez el embargo de bienes, el embargo de cuentas bancarias, el secuestro de bienes, propiedad del imputado, con el objeto de garantizar digamos, el pago o la indemnización de los daños y perjuicios provocados por el delito. Si en caso, pues la reparación digna es aceptada por el juez. ¿Ya? Porque puede ser que se haya reparado, se ejerza la reparación digna, pero si no se demuestra, no se prueba el daño y perjuicio causado, lo más probable es que el juez la declare sin lugar. Bien, pero entonces para asegurar en cierto modo el pago de responsabilidades civiles provenientes del daño y perjuicio del delito, pues la víctima puede pedir, como les decía, entre otras cosas, el embargo de bienes, el secuestro de bienes, el embargo de cuentas, etcétera, etcétera. Y finalmente, según este autor, una de las últimas características es el resarcimiento a la víctima. No comprende solo el aspecto económico, sino también moral o psicológico. ¿Ya? La reparación moral o psicológica, como vamos a ver en unos momentitos, pues es bien complicada de poder, digamos, por decirlo así, repararla, ¿no? A diferencia de la reparación material o económica, pues se hace proporcionándole a la víctima una determinada cantidad o concederle bienes, etcétera, etcétera. En cuanto a lo moral, lo psicológico o emocional, pues es un poco más complicado poder satisfacer esa afectación. En concreto, estas son las características esenciales de la reparación digna. Luego encontramos que en el mismo artículo 124 del Código Procesal Penal hace referencia a lo que hace un momentito hablamos, de que, digamos, en qué momento procesal o en qué fase del proceso la víctima puede plantear la reparación digna. Sí, Carlos. Carlos López ha levantado la mano.
Dice Boris Chowis, eso sería en caso de que la persona haya sido privada de su libertad siendo inocente. No, 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 no. Aquí estamos confundiendo. La reparación digna la plantea la víctima del delito. ¿Ya? Sí, como lo que pregunta Boris, si digamos una persona haya sido detenida injustamente o arbitrariamente, se demuestra que fue un error, fue una equivocación, pues ahí las cosas sí, digamos, son distintas. Él sí puede, en un momento dado, deducir daños y perjuicios al Estado, pero no, digamos, en virtud de haber sido procesado de manera ilegal, de manera arbitraria, de manera injusta, etcétera, etcétera, son dos cosas distintas. Bien, decía entonces, la reparación digna se puede promover dentro del proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria. Y luego en la vía civil, independientemente del proceso penal. Sí, Karen ha levantado la mano. Sí, licenciado, muchas gracias. Fíjese que me cabe la duda en lo que usted dice, o más bien no me quedó claro. Ajá. Es decir, entonces que, por ejemplo, una persona que fue sindicada de un delito que logró comprobar que no era culpable, Ujú, pero tuvo una serie de afectaciones, perdió su trabajo, emocionalmente fue muy afectada esta persona y etcétera. Entonces, ujú. esta persona no puede solicitar una reparación digna, o sí. Digamos, vea, de acuerdo al artículo 124, la reparación digna está dada en favor de la víctima por los daños y perjuicios causados por el delito. En el caso que usted plantea y en el caso que planteó el compañero, si una persona es sometida a un proceso penal y luego del debido proceso en sentencia se demuestra su inocencia porque fue inculpado o incriminado injustamente, él no cometió el delito, no participó, etcétera, etcétera. Él, como afectado, sí puede promover daños y perjuicios contra el Estado en virtud y las instituciones, por supuesto, y funcionarios, en virtud de que fue sometido a un proceso penal injustamente. Pero ahí no hablamos de reparación digna. Él sí está reclamando daños y perjuicios por haber sido procesado arbitraria o ilegalmente. Él puede promover la acción civil o la, digamos, deducir las responsabilidades civiles contra el Estado, sus funcionarios, las instituciones, etcétera, responsables de esa acción, ¿ya? Puede reclamar daños y perjuicios que le provocó el hecho de estar privado de su libertad injustamente. Sí, digamos, ahí él está pretendiendo el pago de daños y perjuicios, ¿ya? Pero ya lo que es propiamente reparación digna, de acuerdo al artículo 124, esta institución jurídico-procesal básicamente es para la víctima o agraviada de un hecho delictivo. Es decir, que la persona que fue afectada por la comisión de un hecho delictivo, en tanto que si una persona fue sindicada de un hecho punible y fue sometida a proceso penal y que en el proceso penal, digamos, él fue absuelto, pues si él considera que fue absuelto porque no se probó su participación en responsabilidad, puede demandar civilmente al Estado por daños y perjuicios. Que vaya a tener éxito no va a depender de lo que, digamos, se pruebe también en esa demanda civil. Entonces, sí, que quede bien claro, la reparación digna, el tribunal la reguló en favor de la víctima, pero víctima de la comisión de un hecho delictivo. Dice, sí es cierto, fue sometido a un proceso penal y fue absuelto. Por eso le digo, él puede demandar al Estado y a las instituciones por daños y perjuicios, pero no como reparación digna, porque la reparación digna está dada solo para la víctima. Él puede demandar civilmente daños y perjuicios, pero no utilizar la institución jurídico-procesal de reparación digna, sino iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado.
No sé si queda claro eso. Bien, entonces, en la vía civil ya señalamos que se puede promover la reparación digna en la vía civil o, digamos, dentro del proceso penal. Ya decía que eso queda a discreción del agraviado o de la víctima, cuál de las dos vías decide él promover la reparación digna. Y así lo establece el artículo 124. Bien, hablemos ahora de los daños que se ocasionan por el delito o falta. Primero, pues, ¿qué debemos entender por daño? ¿Ya? Y aquí, pues, se establecen en términos muy claros y precisos, comprensibles, lo que podemos entender por daño, es decir, daño proveniente de la comisión de un delito o de una falta. Y dice daño, afectación que sufre la víctima en sus derechos derivados de la comisión de un delito o falta. Es la lesión de un derecho o interés de la víctima como consecuencia del delito o falta cometido en su contra. ¿Ya? Y los daños pueden ser personales, pueden ser patrimoniales y pueden ser morales. En cuanto a los daños personales, pues yo creo que del mismo término podemos nosotros deducir o establecer en qué consiste un daño personal. Y no obstante ello, pues se señala en la presentación que cuando afectan directamente a la persona de la víctima, tanto física como psicológicamente. Es decir, que es personal porque la afectación es directa a la persona. Y los patrimoniales, cuando la afectación ocurre sobre su patrimonio o bienes. Ya una persona, o sea, estos daños van íntimamente ligados. Prácticamente se dan los tres. Imaginemos en un delito de robo. A una persona le roban su vehículo. Bueno, el afectado directamente está, digamos, solo, digamos, le roban su vehículo a la persona, pues obviamente a quien le robaron su vehículo va a ser directamente afectada. Pero además, al robarle su vehículo, se le está afectando su patrimonio. El vehículo es un medio de transporte para sus labores, etcétera, etcétera. Pues ahí hay una afectación a su patrimonio, a sus bienes. Y el daño moral, dice, son los que afectan la personalidad, los sentimientos, la dignidad y la estima social de la víctima. Pues por supuesto, el impacto de que a una persona le roben su vehículo fue utilizando arma de fuego, en este caso robo agravado, y que pues luego de amenazarlo, intimidarlo con arma de fuego, lo despojan de su vehículo, pues hay una afectación emocional, hay una afectación psicológica y muchas veces las personas quedan con traumas, con temores, con inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces, estos daños, pues son básicamente, no podemos decir que en la comisión de un hecho delictivo solo existe el daño personal, o que solo existe el daño patrimonial, o que solo existe el daño moral, sino los tres se conjugan y los tres cobran vigencia al momento de que una persona es víctima de la comisión de un hecho delictivo. Existe, digamos, diferencia en lo que es daño y perjuicio. Ya el daño pues quedó debidamente establecido. ¿Y ahora qué debemos entender por perjuicio? Pues perjuicio según, digamos, varios tratadistas o autores, sobre todo de materia civil,
y que esto, pues obviamente ustedes ya también lo vieron en Derecho Civil 1 y 2. El perjuicio, pues se dice comúnmente que son las ganancias lícitas que no se han podido obtener. ¿Ya? Entonces, imaginémonos aquí que en el caso que yo les planteé de robo del vehículo, imaginemos que a la persona le roban su vehículo y que ese vehículo él lo utilizaba para, digamos, trabajar como taxista, ¿ya? Entonces, no solo se le causó el daño al habérsele robado su vehículo, sino él, al ya no tener su vehículo, al ya no poder laborar como taxista, está dejando de percibir ganancias lícitas, ¿ya? Porque ya no tiene su medio de trabajo y ese medio de trabajo le generaba, de cierto modo, algunas ganancias que él obtenía lícitamente por ser, digamos, conductor de un taxi legalmente autorizado. Entonces, esa es la diferencia entre daño y perjuicio, en que perjuicio son ganancias lícitas que se dejan de percibir, que se dejan de obtener como consecuencia del daño causado. ¿Alguien, pero alguna pregunta? Bien, entonces, sigamos adelante. Dice, naturaleza jurídica de la reparación digna. La naturaleza, concretamente de la reparación digna, es que es de naturaleza penal, porque es consecuencia del delito o falta. Tiene su fundamento en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa lo que busca es precisamente, como su nombre lo indica, restaurar la afectación por la vulneración de un derecho afectado. Es decir, trata de, en este caso, de restaurar restaurar y a la víctima o al ofendido de un hecho delictivo el daño o perjuicio causado. Entonces, la naturaleza jurídica de la reparación digna es que es de naturaleza penal, porque si no hay comisión de delito o falta, no tendría origen la reparación digna. Por eso, entonces, que es consecuencia, es producto de una infracción penal. Forma de reparar los daños causados. Existe la restitución en primer lugar. Y dice que la restitución es el acto de devolver una cosa o bien a quien antes la tenía, en virtud del derecho de reivindicación del derecho de propiedad. En el ejemplo del robo del vehículo, si ese vehículo es encontrado por las autoridades, porque luego del robo fue utilizado para la comisión de hecho delictivo y posteriormente abandonado en un lugar determinado, al encontrar ese vehículo, pues se le devuelve a su propietario, siempre y cuando pues acredite la propiedad y la posesión del mismo. Entonces ahí se le está restituyendo del vehículo. Fue desposeído o despojado del mismo. Entonces la restitución, como se dice, es el acto de devolver una cosa bien a quien antes la tenía. Por otro lado está la reivindicación o reivindicar. O sea, esto básicamente consiste en reclamar o pedir con vehemencia. Decía que reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa, o bien al que tiene derecho por haber sido desposeído lícitamente del mismo. Aquí, más que todo, para utilizar el mismo ejemplo, en el caso del vehículo, aparece el vehículo, entonces, al tener conocimiento al propietario del vehículo que apareció, pues puede solicitarle al Ministerio Público la devolución de ese vehículo, ¿ya? Por eso reclamar o pedir con vehemencia y firmeza, ¿ya? Él dice, bueno, ese vehículo me fue robado tal día, en tal lugar, tal hora, y pues yo acredito con la factura o título de propiedad del vehículo extendido por la SAT y solicito que se me devuelva. Entonces es reivindicar.
Luego la restauración o reparación. La restauración, pues, o reparación, significa volver las cosas al estado o estimación que tenía antes de la comisión del delito. Imaginémonos que ese vehículo apareció, pero apareció ya sin radio, apareció sin las herramientas, apareció sin algunas piezas, etcétera. Entonces, tratar ahí sí que de restaurarlo, digamos, si en un dado caso el imputado, pues, en cierto modo, de una u otra manera, compelerlo o obligarlo a que pueda, digamos, reparar ese vehículo a efecto de que sea restaurado o reparado como se encontraba al momento del robo del mismo. Y luego la indemnización. Y la indemnización básicamente es el resarcimiento mediante la entrega de una cantidad de dinero o la donación en pago de un bien o de una cosa. Claro, en este caso puede ser económicamente la indemnización, o bien puede ser que en lugar de darle una cantidad de dinero, pues se le dé algún bien, un vehículo, una casa, una finca, qué sé yo. Ya, eso, lo importante es indemnizar a la víctima o al agraviado de la comisión de un hecho delictivo. Y finalmente, el resarcimiento. ¿Y qué es resarcir? Pues significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio causado. Entonces, esas formas que aparecen en la presentación son las formas de que puede prácticamente repararse el daño causado por el delito. Bien, Sheila dice, si en el transcurso del proceso penal solicitar medidas cautelares para ver los bienes suficientes para un monto de acción. Bueno, este creo que es un mensaje que le envió a alguien. Bien, entonces, podemos ver que así como la reparación digna tiene un momento procesal para su inicio, para su promoción o planteamiento, pues también la ley establece en qué casos o a partir de qué momento se estima que puede extinguirse, digamos, la responsabilidad civil por daños y perjuicios provenientes del delito. Si por favor vemos rápidamente el artículo 1513 del Código Civil, y alguien le pudiera dar lectura, por favor, al 1513 y luego el 1673. ¿Se lo puedo leer, licenciado? Por favor. Artículo 1513 del Código Civil. Prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente de delito o falta y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. Muchas gracias. Ahora vayámonos al 1673. Mm, 1673. Prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año contado desde que el día en que el daño se causó o que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Muchas gracias. Entonces, la ley es clara, que para, digamos, poder promover la reparación digna, en este caso, para deducir responsabilidades civiles, es de un año.
y es más específico el 1513, que dice que prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente de delito o faltas y las que nacen de los daños o perjuicios causados en las personas. ¿A partir de qué momento se inicia o se computa ese año? El segundo párrafo del artículo 1513 nos da la respuesta y dice: la prescripción corre desde el día en que recae sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. Entonces, digamos, sentencia fue condenatoria, pues hay que esperar que esa sentencia quede firme. Y una vez que esa sentencia cobre firmeza, entonces ya a partir de ese lapso se computa el año. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues la ley es clara que la víctima o el agraviado tiene un año para promover, en este caso, digamos, la reparación digna para obtener responsabilidades civiles como consecuencia del daño y perjuicio causado por el delito. También el artículo 139 del Código Procesal Penal y 19 de la Ley del Orden Judicial hablan de una institución jurídica en cuanto al desistimiento o abandono. Esto significa que el agraviado o la víctima puede desistir de la reparación digna, es decir, puede iniciar su promoción o su planteamiento, pero en el decurso del proceso o en el desarrollo del mismo, por X o Y razón, decide ya no continuarla. Entonces desiste de continuar con la reparación digna. O sencillamente por no accionar se le toma como un abandono porque no tiene interés en continuar con la promoción de la reparación digna. Veamos por favor el artículo 139 del Código Procesal Penal y luego el 19 de la Ley del Organismo Judicial. Exclusión. La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil hará cesar la intervención del tercero civilmente demandado. Y ahora, si vemos el 19 de la Ley del Organismo Judicial, Si gusta, se lo puede leer yo. por favor. Dice artículo 19, renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Sí, entonces, así como la ley le da el derecho al agraviado y a la víctima a promover la reparación digna para obtener la responsabilidad civil por daños y perjuicios, también la ley le permite que en un momento dado, si él ya no desea continuar con esa acción, pues puede desistir. Ya, entonces, ya no, prácticamente habría ya ninguna continuidad en cuanto a él, ¿ya? Entonces, prácticamente, pues esa también es un derecho, es una facultad que él tiene. Luego, podemos decir que encontramos también que una tercera persona, por decirlo así, y como así lo dice la ley, tercero civilmente demandado. Carlos López ha levantado la mano. ¿O no? ¿La tiene así desde qué rato, licenciado? Bueno, gracias. Bien, les decía que a partir del artículo 135 al 140 del Código Procesal Penal, encontramos a una persona que puede tener intervención dentro del proceso penal y a esta persona que es ajena a la comisión del delito o a la falta, es llamada a proceso penal. Y este personaje o sujeto procesal se denomina tercero civilmente demandado.
¿Y quién es el tercero civilmente demandado? Pues hemos expuesto ahí una definición también muy simple de lo que es el tercero civilmente demandado. Y dice, es la persona jurídica individual o colectiva que por previsión directa de la ley es demandada dentro del proceso penal por quien ejerza la reparación digna, a efecto de que responda por los daños y perjuicios causados por el imputado, como consecuencia de la comisión de delito o falta. Su intervención es únicamente respecto de la responsabilidad civil, no así por la responsabilidad penal. Para comprender o de mejor manera digamos, la función que desarrolla o que en un momento dado el tercero civilmente, que es llamado proceso penal, realiza, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginémonos que una persona, el sindicado va conduciendo, digamos, hay digamos, una persona va conduciendo un autobús de transporte colectivo y por negligencia o por impericia o imprudencia tuvo un accidente y en la carretera, que es muy común ahora, lastimosamente, y pues el autobús choca o por imprudencia o negligencia del piloto, que iba hablando por celular o excesiva velocidad en forma temeraria, etcétera, y pues tuvo un accidente y como consecuencia de ese accidente pues hay personas lesionadas, fallecidas. Bueno, el piloto pues es sometido a proceso penal por pues lesiones culposas y homicidios culposos. Pero también puede ser que los parientes y familiares de la víctima promuevan la reparación digna para la, digamos, obtención de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por el delito. Pero el piloto del autobús, pues no tiene la posibilidad económica para cubrir todos las indemnizaciones, digamos. No tiene la capacidad económica para eso. Y saben, la familia o saben que él no va a poder responder económicamente por daños y perjuicios. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen? Llaman al propietario de la empresa de esos autobuses como tercero civilmente. Ya, por eso se llama tercero civilmente demandado. Es llamado a proceso penal, dentro del proceso penal como tercero civilmente demandado. Y esta persona que es, digamos, el representante o el dueño de la empresa de autobuses que es llamado al proceso penal, solo va a responder por daños y perjuicios, por responsabilidad civil, no por responsabilidad penal, porque él no tiene ninguna participación en la comisión de ese hecho delictivo. Pero por ser patrono del piloto y por tener la capacidad económica, supuestamente, o la solvencia financiera para responder por los daños y perjuicios, es llamado al proceso penal como tercero civilmente demandado. Y así lo establece la ley en el artículo 135. Si alguien, por favor, le da lectura al artículo 135 del Código Procesal Penal. ¿Qué lo leo yo, licenciado? Por favor. Artículo 135, intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que por previsión directa de la ley responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en este código con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
Ujú. Bien, entonces ahí claramente la ley sí establece en qué consiste, digamos, y qué función desarrolla el tercero civilmente mandado dentro del proceso penal. Y que también eh, él pues puede actuar dentro de ese proceso penal como, digamos, sujeto procesal, pero solo haciendo referencia a lo relativo a la responsabilidad civil. Y también en los artículos subsiguientes, del 135 al 140, eh, se establece que, sobre todo el 140, establece qué facultades tiene el tercero civilmente demandado. Dice, el tercero civilmente demandado gozará de las facultades y garantías necesarias para su defensa en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención como tercero no exime por sí misma el deber de declarar como testigo. Ya, entonces, prácticamente ahí encontramos esa, digamos, institución del tercero civilmente demandado. Alicia Jun pregunta si hay algún momento del proceso donde ya no se puede hacer el desistimiento. La ley no dice claramente a partir de qué momento, pero se entiende que puede ser durante el curso del proceso, ¿ya? En cualquier momento, salvo pues si el proceso llegara hasta juicio oral y público, pues si antes de que se dicte sentencia, podría ser, porque ya una vez dictada sentencia, pues posiblemente ya no tendría sentido, pero la ley realmente no dice que debe ser un momento, digamos, adecuado como sucede en otras circunstancias en donde la ley sí es clara y dice que en determinada etapa o fase del proceso se puede desistir o renunciar a un derecho. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, ¿el resarcimiento aplica para cualquier tipo de juicio penal o no? ¿Tiene sus limitantes? Y la otra pregunta sería, por ejemplo, para la ley de femicidio, cuando se trata de violencia psicológica, ¿aplicaría o aplica ahí cárcel? La reparación digna. Sí, exacto. Sí, la reparación digna es aplicable a todo tipo de delito, no hay excepción. Porque la ley dice que la reparación digna es básicamente por daños, por, digamos, un resarcimiento o indemnización por el delito, pero por el daño o perjuicio causado por el delito o falta. O sea, no hace excepción la ley, se aplica para todo delito o Licenciada, falta. disculpe, pero eso sería como una medida en lugar, por ejemplo, de que vayan a la cárcel o aparte No, eso. nada que ver. No, eso no. La reparación digna es para obtener reparación de daños y perjuicios causados por el delito. No es una conmuta, no es una, digamos, una medida sustitutiva de que si se le otorga una medida sustitutiva tiene libertad y no va a prisión. No, es totalmente diferente. Gracias, Lic. Bien, compañeros, entonces, dice Heidi, el desistimiento aplica solo en casos civiles en materia penal o no. El desistimiento puede ser en materia civil, penal, laboral, administrativa, etcétera. En cualquier área, en cualquier rama puede hacerse el desistimiento, pero como estamos hablando en materia penal, pues estamos haciendo referencia al desistimiento en materia prácticamente penal, pero si vemos rápidamente otra vez el artículo 19 dice renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudique a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Salvo que si hay prohibición, por ejemplo, hay prohibición para desistir cuando se está defendiendo intereses de menores de edad o incapaces. Ahí la ley prohíbe que no se puede desistir. Pero si no se dan los casos expresamente señalados por la ley, la persona que promueve o ejercita un derecho
puede desistir del mismo, salvo que se den las circunstancias que establece el artículo 19. Bien, entonces, compañeros, hasta lo que vimos el día de hoy va, digamos, incluirse en el examen primer parcial que está señalado para el 1 de septiembre. El examen vamos a realizarlo de acuerdo al calendario emitido por las autoridades y la coordinación a partir de las 19 horas. El examen, el contenido de nuestro examen va a ser de dos modalidades. Por un lado, vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica consiste en el planteamiento de 3 casos, así como los que vimos en el primer laboratorio, y yo no sé si ya les pasaron el segundo laboratorio. Pregunto. Sí, licenciado. Ayer no lo enviaron. Sí, ya lo tenemos. Bueno, entonces casos como se han planteado en estos laboratorios, pues así van a ser planteados en el primer examen parcial, sobre todo los temas que hemos abordado hasta el día de hoy, es decir, desde el primer tema que es el derecho procesal hasta lo que es hoy la reparación digna. Digamos, decía que el contenido, pues ya lo indiqué, práctico y teórico. Pueden utilizar sus leyes, Código Penal, Procesal Penal, todas las leyes, Constitución de la República, etcétera, etcétera. Y también, por favor, en los casos, y por eso en el laboratorio se les pone razones su respuesta, porque deben razonar su respuesta. Porque si solo me ponen sí, no, esa respuesta no vale. Porque prácticamente decir sí y decir no, no estamos diciendo nada. Entonces, por eso es que es imperativo que razonen su respuesta. Y también no quiero que copia textual de artículos. Primero pierden tiempo en estar copiando artículos por lo que dice el artículo, sino que su respuesta pues, tiene que ser su propio razonamiento. Por un lado. Por otro lado, lean bien los casos. Lean bien los casos. Analícenlo despacio y vamos a darles un tiempo de 7 a 9, 2 horas. Creo que es suficiente o hasta mucho para contestar el examen. Porque hay cursos en los cuales solo les dan 30 o 45 minutos. Sin embargo, pues nosotros atendiendo a que van a haber 3 casos prácticos que implican un análisis, aunque sea pues no tan profundo ni tan, digamos, por tiempo, y que relacionar leyes, etcétera, pues creo que 2 horas es justo. Entonces, el examen de 7 a 9. Por favor, conectarse puntualmente. Y mejor, si todos los que están adscritos a las secciones, pues se examinan. Si bien es cierto, hay derecho a exámenes extemporáneos, pues también la ley, la normativa de la facultad establece las causas debidamente justificadas para tener derecho a examen extemporáneo. Por un lado. Por otro lado, antes de enviar su examen, cerciórense que lleve su nombre, su número de carnet y que esté debidamente contestado antes de enviarlo, para evitar cualquier problema de que no aparezca su examen o que tiene dudas si lo contestó o no lo contestó, etcétera, etcétera. También, por favor, en el último inciso, en los casos donde se les diga, cite las leyes aplicables, tienen que poner todas las leyes que puedan aplicarse, no solo el Código Procesal Penal. Analicen, si hay en el caso planteado, se menciona un delito, pues el artículo del delito. Si se menciona que es indicado víctima, pues ver también los artículos relativos a la autoría, a la complicidad, etcétera. Todo dependiendo de lo que se plantee en el caso, pues así serán las normas que tengan relación con ese caso y que obviamente no solo va a hacer referencia al Código Procesal Penal,
sino también al Código Penal, a la Constitución, pues también la Ley del Nuevo Judicial, etcétera, etcétera. Y por un lado, por otro lado, la próxima semana, el 22, que es martes, no tenemos clases porque hay examen. Y el jueves 24 tampoco podemos tener clases porque hay examen. Entonces estaríamos trabajando hasta la siguiente semana y de acuerdo a las instrucciones que tenemos de las autoridades, cuando no hay examen, pues hay que dar clases. Entonces estaremos trabajando el 29 y el 31. Posiblemente el 31, si no nos da tiempo el 29, pues a tratar de resolver el laboratorio, si nos da tiempo. Entonces, el segundo. Entonces, y por favor, pues traten la manera de asumir con seriedad y con responsabilidad este primer examen parcial, porque en la medida en que ustedes hagan una buena zona, pues no van a tener mayor complicación en aprobar el curso. Pero si no hay esfuerzo, no hay disciplina, no hay dedicación, pues si su zona al final solo llegan a zona mínima, pues eso va a dificultar de una u otra manera la aprobación al final, porque muchas veces es muy, no imposible, pero difícil sacar los 30 puntos de un examen. Eso no significa que no se pueda hacer, por supuesto que sí, pero las posibilidades no son muchas. Bien, entonces, por favor, ya eso es lo relativo al primer examen parcial para el próximo 1 de septiembre a las 19 horas. Entonces, nos estaríamos saludando hasta el día martes 29 y jueves 31. De todas maneras, el martes 29 platicaremos si existe todavía alguna duda sobre el examen. Así es que algunos preguntan si las diapositivas se trasladan a clase o no. El compañero Javier las ha estado enviando. Yo creo que todas, a excepción de esta, es que no se ha enviado, pero ya la mayoría ya fueron emitidas y enviadas como corresponde. Bien, compañeros, entonces les deseo una feliz noche y un buen descanso y nos vemos dentro de 2 semanas. Igualmente, Gracias, licenciado. Ricardo.